Hola, Buenas buenas noches, noches. buenas noches Juan José, ¿cómo te va? ¿Me escuchás bien? Te escucho. ¿Vos? ¿Cómo me Buen- escuchás? Buenísimo, súper bien, súper bien. Genial, genial. Bueno, comenzamos entonces. Si nos podés Sí, dale. comentar, no, si nos podés comentar tu nombre completo, de dónde sos, cuántos años tenés, para los que nos están viendo, por favor. Claro, claro. Fíjate, yo me llamo Jesús Fernández, soy de la República del Paraguay, específicamente de Asunción, y tengo 20 años. Soy estudiante de la carrera de Comercio Exterior y Relaciones Internacionales. Me desempeño en el sector privado, específicamente en la industria de petróleos y derivados, y me voy formando también en estas ideas, ¿verdad? Las ideas libertarias. Ok, ok. ¿En qué año de comercio exterior estás? Estoy en el tercer año en realidad, ahora tomando un Ah, poco virtual y adaptándonos a toda esta situación. eso exactamente. ¿Cómo lo están sobrellevando tu vida personal en este sentido, la pandemia? No, en realidad ahora sí un poco ya más adaptado. Al principio sí me costó bastante, como que lo virtual no me llegaba, no me cerraba del todo y prefería siempre lo presencial, pero ahora sí como que las situaciones en cierta medida obligaron a que fueran así y estamos en eso, ¿no? Desarrollándonos y ya adaptados. Exacto, exacto. Creo que todos nos obligamos a estar de manera virtual, semipresencial en esta ocasión. Eh, ¿Qué Totalmente. tal fue, qué tal fue la cuarentena ya? ¿Cómo la llevaron? ¿Fue totalmente restrictiva? ¿Fue por fases, por etapas? Fíjate, en el caso del Paraguay se tomaron las medidas, inclusive antes de que el virus avance en demasía, por decirte, cuando ya se tocaron los primeros casos de infecciones, el país ya decidió realizar una cuarentena, en algún momento se tuvo una cuarentena total y estricta, en ese sentido se articularon ciertos procesos esenciales que eran los únicos que podrían salir. Ahora, si bien se está avanzando hacia una cuarentena inteligente, pero en cualquier momento también se tiene el temor de retroceder. La, se tiene ese temor. La cartera de salud, ahora de hecho dijeron que posiblemente se venga una cuarentena para fines de semana y hay que ver Ah, eso cómo afectaría, porque si bien la cuarentena inteligente está avanzando, pero quieren tomar una cuarentena total para los fines de semana. ok. ¿Y hoy actualmente cómo están? ¿Se están manejando libremente Actualmente, o...? Sí. actualmente ya se está avanzando con una cuarentena inteligente, si bien los bares y demás están operando como pueden, hay muchos que ya quebraron. Inclusive te comento un caso, uno de los bares más prestigiosos, digo bien, de Asunción, que era un club muy movido por la noche, hoy día está realizando servicios de delivery de comidas, de almuerzos específicamente, para las personas que van trabajando por el centro de la ciudad también. Esos comercios se van adaptando como pueden. Exacto, exacto. Sí, acá también se vive de esa manera, no solo la capital de la provincia, sino también creería que todas las provincias también lo están llevando de esa manera, ¿viste? La parte del delivery creo que fue el boom en ese momento también de poder sobrellevar de cierta manera la parte de comercio, porque si no cerrarían y quebrarían todos. Creo que muchos en ese sentido sobrevivieron al reflote. Claro, de hecho, veía una analogía de una economista libertaria española que decía que la economía es como un radiactivo, el cual tú no lo puedes apagar de una, sino es algo paulatino, porque si apagas y cerras todo, ya no se te prende más y tenés todos los Exacto. comercios quebrados. Y es, si te fijas, fue eso lo que pasó en muchos países. No alistaron ciertas cosas y fue cerrar todo. Cerrar todo de una y no tomar en consideración las consecuencias que vendrían después de eso. Porque no es que uno Ajá. se quede encerrado 15 días, un mes y que sale a la calle después y todo sigue igual. Eso no es absoluto, ni siquiera en el mundo más de fantasía de Disney no ocurriría. Exacto, exacto. Vos me comentabas que era estudiante de comercio exterior. ¿Tenés algo relacionado, algún trabajo o alguna experiencia con referencia a lo que es el comercio? Fíjate, en realidad yo estoy en el área de distribución de petróleo
de una de las principales empresas aquí en Paraguay. Me dedico laboralmente a eso. Anteriormente estaba por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay un tiempo, como una pasantía, pero me gusta más el sector privado y Ujú. lo que conlleva eso. Ok, Y ok. también, como te comenté, todas las batallas e ideas de la derecha, las batallas al progresismo y demás. ¿Y por qué lo ve con buenos ojos la parte privada y no la parte pública si ya tuviste experiencia en ambos sectores? Justamente, fíjate, te doy un ejemplo. En el sector privado, tenés que actuar muy rápido. No hay, no te digo ese protocolo, pero no tenés esos tiempos para tomarte algo, luego de relajarte. Tenés que estar así. Y creo que ese es el ritmo que me gusta, de estar activo todo el tiempo. En cambio, en el sector público ni siquiera de repente pueden medir cuáles son los indicadores de mercado. Se toma muchísimo, hay que consultar, porque con un presupuesto aprobado igual ya pasan. No necesitan esa adaptación constante que sí se requiere hacia el lado privado específicamente. Entiendo, entiendo. La otra vez hablábamos en un grupo que tenemos con los chicos en la parte de el trabajo y la productividad que se da dependiendo de cada sector, cómo debería de cambiar también o cómo debería de medirse el salario de una persona, si por productividad, por tiempo, por resultados. Y en este caso creo que la parte privada refleja esos Indicadores. puntos en realidad. Exacto. Y se diferencia demasiado con la parte pública también. Y creo Totalmente, que, fíjate. sí, No, adelante, decime. adelante, adelante. Y creo que se refleja bastante porque debido a la economía también va variando, ¿no? El sector público en este sentido, mes a mes, religiosamente como se dice, siguió cobrando y la parte privada se vio estancado por sus sueldos, disminuyó también su poder adquisitivo, poder ingresar y poder consumir también productos. Totalmente. Y en el caso de Argentina, uno ve un poco y ve con mucho temor. Inclusive aprobaron para el caso de despidos el pago de doble indemnización. Y uno no necesariamente despide porque es mala persona, sino despide porque no puede sostenerse en el mercado y porque te prohíben salir a trabajar. Entonces no tenés cómo percibir eso, pero te están obligando a dar. Exacto, exacto. Es, Igual, es un punto directo al quiebre prácticamente del sector privado. exacto. Igual, el tema de la doble indemnización ya lo venía de antes de la pandemia, era una cuestión más que bien política antes que económica, pero Totalmente. política en el sentido de poder contener al grupo empresarial en este caso. Gómez Centurión, el candidato a la presidencia argentino, inclusive lo catalogó como castigo ideológico. Sí, 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 sí. Bueno, este partidario en este caso tiene muchas ideas religiosas en ese sentido, así que sí, se puede decir que es su pensamiento. Y te consulto, aparte de tu vida profesional, ¿cómo llegaste a las ideas de la libertad, del liberalismo en este sentido? ¿Con qué fundaciones te enrolaste? ¿Cómo te enteraste? Fíjate, este caso es bien particular porque hoy estamos en vivo a través del Club de la Libertad y en mi caso fue así. Acudí a la facultad con absoluta normalidad y se presenta un profesor libertario y empieza a tirar ciertas ideas que si bien uno percibía, pero no tenía esa formación o al menos esa visión de algo ya elaborado y trabajado que trasciende una simple percepción de qué es lo justo, ¿verdad? Ujú. Le tuve al profesor Federico Rabino, que también estuvo como disertante para el Club de la Libertad, y bueno, nos Exacto. dice, fíjese, se realiza un congreso de economía en Argentina, esta es la fundación, que es el Club de la Libertad, y nos invita a participar. Bueno, nos sumamos en algunos compañeros de la facultad y demás, y nos vamos a la actividad. Volvemos a Paraguay con un montón de dudas, inquietudes, ideas, pero algo que creíamos convincente y que era el camino, ¿verdad? Entonces, en ese interín, vamos desarrollando de repente reuniones, encuentros, lecturas, debates y demás,
Y en ese momento, en lo particular, para mí llega, y esto es muy curioso todavía, hoy más temprano estuvo Gloria Álvarez. Exacto, sí, A, sí. a la primera persona que yo le empecé a seguir fue a Gloria Álvarez, con su discurso en Zaragoza, que fue el boom en su carrera prácticamente, que se dio a conocer a través de eso, y luego fue seguir sus conferencias ya en República versus populismo y demás. Y ya fue despertar ese interés. Luego este profesor Federico Rabinos nos dice, bueno, nosotros queremos hacer básicamente lo que hace el Club de la Libertad aquí en Paraguay, pero para eso requieren un nivel de formación. Entonces avanzamos obviamente con la formación, que es algo trascendental para la defensa de las ideas. Nos vamos formando paulatinamente con debates, lecturas y demás que nos va guiando este profesor. Finalmente, posterior a esa formación, o sea, no digo que ya estemos formados, siempre nos seguimos formando, pero desde esa base se funda el Instituto Fernando de la Mora con un grupo joven y otro grupo ya con un nivel de experiencia y expertise más importante, que es la cabeza del instituto y un equipo de trabajo de jóvenes. Iniciamos con el Instituto Fernando de la Mora y ahí fue ya no parar en estas ideas. Ahora sí, como que tuve que hacer un pequeño paréntesis con el instituto por una falta de tiempo, pero nunca estoy desligado de eso. Ujú. Siempre colaborando, atento si requieren algo y demás. Ok, ok. Pues esa Y básicamente llega. sí, eh, coméntame más o menos cómo es la parte ideológica en cuanto a la facultad que vos estás cursando, comercio exterior, si es de tal tinte o si es totalmente abierto en la cátedra. En el sentido ideológico decís, Exacto. fíjate, yo te diría que de los profesores más cercanos a la derecha o libertarios fue el que te había comentado, con el cual arranqué. Ahora, a mí me tocó de repente cada profesor socialista, te diría cada profesor de izquierda. Te comento algo rápido. Vez pasada, eso hace 2 semanas, hay un profesor que pone en su material de trabajo: el socialismo se opone al totalitarismo, ¿verdad? Y uno sabe que eso no es así en ningún lugar del mundo. Y luego para elaborar la respuesta simplemente es cambiar una palabra. El socialismo es intrínseco al totalitarismo, porque son exactamente lo mismo. También ves de repente ciertos materiales de los profesores, como que cuando se habla de derecha o ciertas ideas, solamente una diapositiva. En cambio, cuando hablan de socialismo, muchísimas diapositivas, muchísima información, socialismo científico, utópico, y empiezan a dejar correr las cosas y extienden. En cambio, cuando se habla de derecha o de libertarianismo, solamente una diapositiva. En ese sentido, hay muchos profesores muy marcados a la izquierda. Ujú. Ok. ¿Y qué te parece si seguís teniendo esta relación con este profesor? Sí, ¿Siguen sí, no, totalmente. dando? De hecho Sí, también sí. le pedí que se conecte, que me pueda ver para luego darme la crítica, porque finalmente las críticas constructivas son lo que le hace a uno en cierta medida saber tomar eso y saber avanzar en función a eso principalmente. Y en cuanto a esto, a tu opinión, ¿vos cuál crees que sería el rol del docente en este sentido? ¿Está muy marcado? ¿Tendría que ser lo más objetivo posible? Fíjate, cuando hablamos de batalla de ideas, yo creo que el rol del docente es fundamental, es trascendental. De hecho, te lo dicen gente inclusive de izquierda, ideólogos como Gramsci, que vamos, tomemos medios de comunicación, tomemos universidades, porque de lo que finalmente se trata es una lucha por las conciencias y las ideas de las personas, lo que va a llevar hacia una sociedad e instalando una opinión pública. Esa opinión pública se va formando en universidades, inclusive en colegios, se va formando en medios de comunicación personas que tienen un poder relativamente interesante en el sentido de articular ideas. Y ahí, entre esto, está el rol del docente, como mencionás, que es trascendental al momento de transmitir ciertas ideas, porque las ideas que a mí me llegaron en su momento a través de un docente no solamente quedó en mí, sino que a su vez fui transmitiendo a otras personas conforme pude.
Pero en el caso de facultad, de repente es cuando tomas o vas a refutar ciertos comentarios de ciertos profesores, ya automáticamente avanza con la falacia dominante, que te atacan a uno antes que las ideas. A mí me pasó un caso con un profesor que básicamente me empezó a tocar el tema de Chile. En el caso, y bueno, o sea, él mismo llevó la conversación a Chile, empezó a hablar que había una dictadura y que era imposible hablar de libertad económica, por lo que hicieron los Chicago Boys en Chile específicamente. Y Sí, bueno, empezamos a conversar sobre ese tema y después me dice, o sea, él se sienta, para él ya termina la discusión y me dice, bueno, ojalá podamos hablar de Paraguay y que conozca la historia de Paraguay. Pero él fue quien prácticamente inició esa conversación de querer llevar hacia Chile y desmarcarse hacia, y hablar de dictaduras. En su momento no lo pudo sostener y entonces quiso cerrar como que atacándote a vos, ¿no? Y eso es muy marcado, pero algo muy importante es que tus compañeros en ciertas medidas ya tomaron un poco de las ideas. Fue en última instancia permeando un poquito y luego se te acercan y te preguntan, ¿qué opinas de esto? Y ese tipo de cosas que abre una conversación fuera de las aulas en el sentido estricto de clases y uno puede tener en el receso o después de simplemente salir con los amigos de facultad. sí, exacto. Dar la batalla cultural en este sentido de todas las formas posibles, siendo con compañeros de la facultad, adentro o afuera también, e incluso compartiendo dentro de la historia en Instagram o de Facebook, que se acerquen de cierta manera, eh, como lo hace también del otro lado de este pensamiento, atrayendo de alguna manera, rica o no. Te consulto, del Instituto Fernando Lamora hasta que estabas transitando tu vida como voluntario, ¿cuáles eran las actividades que ustedes realizaban para poder atraer a estas personas o a estos chicos que realmente no sabían que eran de esta ideología, pero que sí creían que estaba mal lo que se estaba dando? Sí, en realidad el instituto avanzaba conforme conferencias, presentaciones, traía inclusive disertantes muy interesantes a nivel nacional como el doctor Pavón, otros ya con trayectoria. El año pasado, ya va a ser prácticamente un año en julio, se llevó a cabo el Libertas Forum, que fue el evento máximo hasta el momento del instituto con figuras como Mamela Fiallo, José Antonio Caja inclusive estuvo disertando, Andrés Barriento. Y Andrés Barriento, un pequeño anécdota, decía los organismos suprasocialistas el año pasado, organismos suprasocialistas para hablar de OMS, Organizaciones de las Naciones Unidas y demás. Y hoy día eso está más que claro, que son, antes que ser organismos internacionales sin ningún tipo de corrección del progresismo, hoy está claro que son organismos suprasocialistas más que supranacionales. Exacto, exacto, exacto. Está bien. Sí, ahí comentaba con el doctor Pavón, que ha sido concurrente también a nuestros ciclos, a nuestras charlas y a nuestros eventos también. Sí, sí. Eh, te, Y en ese te sentido consulto, también, sí, sí, no, en ese sentido también el doctor Pavón decía con respecto a las batallas de las ideas de derecha, izquierda y demás, que a la libertad hay que defender inclusive en el panchero de la esquina, nos decía aquí en Paraguay. Y es eso, hay en todos los espacios de repente. ok, ok. Te consulto, con respecto al instituto, vos actualmente no estás, pero estás en contacto también con ellos. ¿Tenés idea de las actividades que están desarrollando para poder dar una batalla cultural en este sentido? Sí, sí, en realidad el instituto se sigue armando. En este tiempo están trabajando bastante en lo que es la parte organizativa interna y se vienen grandes eventos a través, creo, online también, que lo está manejando el director ejecutivo, que es Federico Rabino. No sé si lo ubicas, también fue Sí, disertante sí, sí. para el Club de la Libertad. Genial, genial. Está. Pero Eh, siempre, siempre la idea de poder transmitir hoy día a través del modo virtual, que fue que es lo que nos obligó un poco la cuarentena. ok. ¿Y tienen por el momento o cercano a la fecha alguna actividad grande para poder compartir? En ese sentido, en realidad no estoy manejando fechas del Ujú. instituto,
de sus próximas actividades, pero sí les invito a todos los que estén interesados a seguir al Instituto Fernando de la Mora, lo pueden buscar de repente inclusive en Instagram, lo siguen y ya le va a saltar todos los eventos que tiene, los eventos a desarrollarse por el instituto. Genial, genial, genial. Eh, Otra cosa que me quedó en el tintero, Sí, te claro. consulto, con respecto al comercio exterior, ¿algún que otro pensamiento o pensador que tengas para poder comentarnos liberal, para poder recabar de ese lado y poder dar a compartir a tus compañeros para que puedan seguir apoyándonos o para que puedan dar la batalla? Claro, hay una frase que dice, y creo que hoy esto habla más que nunca, donde las mercaderías o los factores productivos no fluyan libremente, lo harán los ejércitos. Hoy tenés todas las fronteras cerradas, el comercio internacional prácticamente parado, el, la crisis que vendrá fruto del detenimiento abrupto que tuvo el comercio internacional en sí, el comercio exterior, va a ser increíble. Yo sigo de repente mucho a pensadores en ese sentido como Hayek, Mises, ya siendo ciertos clásicos. Y luego creo que si bien es un filósofo, pero Kaiser, para mí Axel Kaiser, director ejecutivo de Fundación para el Progreso, es un genio al momento de articular cuestiones económicas inclusive. Ok, ¿son pensadores que de la actualidad que lo siguen estudiando, lo siguen leyendo? En mi caso particular, sí, yo lo sigo bastante a Kaiser, en mi caso particular. Ajá. Pero si fuera por la facultad, no, o sea, no, No, no. no, en lo absoluto. No, la facultad no. Ok, Tener ciertas introducciones a comercio que te hablan de Adam Smith y demás, pero ni siquiera bien explicado, ¿no? Eh, son cuestiones de repente que porque te aparece en el temario los profesores están obligados a dar, pero hasta ahí, por el lado de la facultad, no, al contrario, te hablan de más regulaciones y todo ese tipo de cosas. son incluso pensadores clásicos en el cual ya se centran en la refutación de su teoría para poder estar fuertemente ahí, no con respecto a los pensadores de la nueva era, por decirte, porque no tienen como manera de echar a sus teorías en ese sentido, Claro, ¿verdad? totalmente. Y uno, eso le es muy notorio de repente en la facultad y en el aula. Exactamente, eso va, en realidad también se maneja en la parte de economía o de administración, que son los mismos autores clásicos que no lo toman, o si lo toman, refutan rápidamente porque son ya conocidos de antemano, no los nuevos de ahora también. Así que bueno. Totalmente. Eh, y vos como estudiante de comercio exterior, ¿cómo ves que va a llevar de acá en adelante Paraguay en este sentido? En la economía actual, pero también en la relación con otros países del Mercosur y fuera de Mercosur también. Los principales socios comerciales del Paraguay al menos es Mercosur, o sea, donde se va moviendo más Paraguay. Y hoy ya tienes las fronteras todas cerradas. Y más que eso, una preocupación importante es el mensaje de Alberto Fernández a la izquierda, Ujú. no sé si lo llegaste a ver, Sí, llamando que los únicos que quedan queriendo cambiar el mundo es AMLO en México, Andrés Manuel López Obrador poniéndose triste por la muerte de Chávez, diciendo que ya no está Néstor. Y eso más que nada es mi preocupación, no solo, es mi preocupación a nivel regional. Gramsci, un ideólogo de izquierda, decía tomar y fundar. Ahora en Argentina es eso, llegaron, no necesariamente fundar, sino refundar. Chávez cuando llegó te metió un cambio de constitución que le dio muchísimos atributos, muchísimos poderes, digo bien, al Ejecutivo, sobreponiéndose a cualquier otra fuerza. Y en ese sentido, una preocupación, no te podría responder con certeza cómo se estaría llevando de aquí en más, pero creo que se viene un pequeño debate, un pequeño retroceso en lo productivo del país y demás. ok, ok. Sí, no teniendo una aduana o en este caso una salida al mar para poder comerciar se dificulta más con estos países socialistas, como que dificulta también
su mercado en este sentido. En el tema comercio, uno de repente cuando habla de Argentina y tiene que mover mercaderías, como que Argentina es segunda opción. Primero es Uruguay porque sabe que Argentina, de los 7 días a la semana, 4 están de huelga. Y uno no puede esperar que vuelva a la normalidad esas huelgas como para mover las mercaderías. En el caso de Paraguay también tiene la tercera flota más grande de barcazas detrás de Ujú. Estados Unidos y China, que hacen un proceso de interzona por la hidrovía. Ok, ok, ok. Y esto además, una pregunta, cuestión personal. eh, ¿Ustedes cómo lo ven a la Argentina en este caso de la cuarentena más extendida del mundo, si se quiere? ¿Es un nuevo lugar, un nuevo polo para el socialismo o no? Fíjate. Em, Esto, parafraseando un poco a Agustín Laje, ¿verdad? Creo Sí, que, con todo respeto, Argentina se comió un discurso de autocrítica en procesos de campaña a prueba de tontos de Alberto Fernández, que decían que iban a hacer las cosas mejor, pero tal cosa hoy día se ve que no es. Hoy tienen justificado muchísimos avances de totalitarismo, un intento de apropiación de una empresa privada de Vicentín, que es la principal agroexportadora de Argentina, y fue suba de impuestos récord, atribuciones que no debe tener el Ejecutivo así porque sin nada más, y otras medidas hasta llegar al punto de expropiación en el cual uno dice, no, acá está claro que hay un proyecto refundacional de lo que hablábamos recién, de tomar el poder. Quien maneja Argentina está claro que es el kirchnerismo, que es Cristina específicamente, y tiene involucrados muchos sectores. En, en esta presentación, en este mensaje, Alberto no quiso mencionar a Maduro, pero menciona a Chávez. Y Maduro es simplemente el seguidor de Chávez. Tal vez por toda esta cuestión de derechos humanos que se toca mucho de Venezuela, la ujú, izquierda como está diciendo, no, esto no es socialismo. No, no es socialismo. Está tratando de enmarcarse un poco de eso, de Venezuela específicamente, pero siguen hablando del verdadero socialismo. Creo que exacto. es un peligro, no solo para Argentina, sino para la región, que el gobierno actual que está llevando Alberto Fernández. Y te consulto ahí vos que tocaste el tema de Vicentín. ¿Ustedes cómo lo ven con respecto a la expropiación, si se quiere, por causa de utilidad pública, una empresa privada en manos del gobierno en este sentido? Y justamente como arrancamos, ¿no? En el sector privado tenés una movilidad necesaria, un proceso totalmente diferente al sector público por cuestiones de mercado. La Argentina ni siquiera se puede sostener con fusiones estatales que son financiadas a través de impuestos, es decir, con cero gasto y a partir de impuestos. Imposible va a sostener una de las principales empresas agroexportadoras, no solo de Argentina, sino de Sudamérica. Uno ve mucho en Paraguay a la marca Vicentín principalmente en aceites y demás. Es bastante Ah, conocida. Y es un peligro porque te dicen utilidad pública. Pero ¿qué empresa es utilidad pública? Al final, sobre utilidad pública cae un montón de cosas y el gobierno te avanza con una, te puede avanzar con dos, tres, cuatro. Y al final, como decía Chávez, expropiese. Y en ese sentido creo que fue muy gratificante ver a toda la Argentina prácticamente, o la mayor cantidad de habitantes argentinos movilizándose en el banderazo que llevaron el 20 de junio, si mal no recuerdo, a cabo. exacto, exacto. El 20 de Y junio en defensa del sí, derecho de propiedad. sí, sí, Creo sí. que se va, Y, se va permeando un poco estas ideas, finalmente. exacto, sí. Y te consulto, con respecto a la pandemia, ¿ustedes creyeron que estas medidas que se toman acá en la Argentina con respecto a la eh, atropellar el derecho de propiedad o estas medidas de expropiación se pudo haber tomado, aunque sea una mera idea en tu país? ¿Se pudo haber tenido o está imposible, muy lejos de que eso hubiera pasado? O pensado, por lo menos. Fíjate, yo en ese sentido trato de ser lo más cauteloso posible y decir, no, esto nunca va a pasar. Muchos hablaban de, yendo un poco para atrás, pero para que se entienda el punto, Venezuela no es Cuba, ¿no? Ujú. Y hoy los venezolanos están peor que Cuba. Uno escuchaba
viendo la campaña presidencial de Alberto para que vuelvan el asado los domingos. En un video totalmente absurdo, pero que trataba de tocar un grado de emotividad en el cual se iban para el fondo, verificaba la parrilla y que volverán tiempos mejores. Y ese era el lema de campaña, para que vuelva el asado los domingos, que es básicamente pan y circo, como decían los romanos. Y ahora, ningún país está exento de eso. Es cuando las personas, los individuos, o se pierde esta batalla de ideas, la clase política, por cuestiones lógicas de poder, va a querer ir asumiendo más y más poder hasta el punto de decirte, esto es utilidad pública. Pero al final, estás violando los derechos de propiedad del individuo. Para mí eso es utilidad pública. Para todas esas personas que trabajan ahí, eso es utilidad pública. Para el gobierno, va a ser utilidad pública en función de ellos puedan tomar eso. Pero nadie te define finalmente hasta qué punto es utilidad pública. Por eso uno no puede dejar necesariamente en ese eslabón de utilidad pública y violar los derechos individuales. Uno no puede violar derechos individuales, sea la razón que fuera. Exacto, exacto, exacto. Porque, Y porque finalmente, como decía Gloria Álvarez, que hoy estuvo con ustedes, el individuo es la minoría más importante que hay, y es eso. No hay exacto. ninguna utilidad pública que pueda estar por encima de ese individuo. Y te consulto, en tu vida institucional o en su vida institucional, en realidad como Paraguay, ¿tuvieron alguna vez alguna expropiación en ese sentido por utilidad pública? Pero ya sea cuestiones políticas, si se quiere. Fíjate, con certeza no estoy recordando el caso, pero uno puede nombrar un presidente socialista que llegó al poder, Fernando Lugo. Él claramente Mm, iba a avanzar hacia este plan regional que es el chavismo y que por suerte fue, y recientemente se cumplieron 10 años, que por suerte se le realizó un juicio político. Se le realizó un juicio político, abandonó el poder. En ese lapso estaba Evo y todos los amigos socialistas al poder, al mando regional, y al Paraguay se le bloquea el acceso a Mercosur y demás, pero finalmente se rescató la libertad. Ahí hubo un punto donde se rescató la libertad, ¿no? No te digo que Paraguay es un país muy marcado a la derecha, ¿no? Pero se vio las intenciones claras de esta izquierda muy carnívora, que era la de fundir el país. Es eso, en última instancia. entiendo, entiendo. Y coméntame, ¿por qué habría tanta diferencia de pensamiento de un país con respecto al otro, separándolo un río prácticamente, en cuanto a la forma de vida, en cuanto a la forma institucional de pensarlo, en cuanto a las personas también, porque por ahí la mayoría de las veces que escuchamos a los chicos, a los estudiantes en realidad, trabajan, estudian, únicamente se dedican a estudiar. ¿Por qué hay esa diferencia de pensamiento de su país con respecto al nuestro? Yo creo que es fruto de la idiosincrasia propia de cada país, como hablamos al inicio, de las ideas que van permeando en ese país. Uno sabe que Argentina, desde el peronismo, desde Perón, que se va repitiendo, que todo, si uno necesita, se lo tiene que dar sin el esfuerzo. Perón tal vez fue de los presidentes populistas más fuertes que tuvo la Argentina y ese peronismo hoy está vigente y está vigente más que nunca. Lo hablábamos de este emblema de campaña que era para que vuelvan lanzados los domingos. Tal vez si Paraguay mañana un posible presidente, un candidato salga con ese emblema, también puede ganar. Nadie está exento de eso. El problema o la cuestión más importante es cuidar para que eso no vaya terminando. Y sobre el punto creo que es un proceso de ir atacando un grado de institucionalidad de un país por mucho tiempo. Gramsci decía, yo digo un poco Gramsci, que es un ideólogo de izquierda, pero que toma Sí, puntos interesantes más allá del fin, ¿verdad? Pero el cómo tiene cosas interesantes. Él decía que ciertos cambios vienen precedidos de mucha crítica. Uno veía que en Argentina alguien quiere tratar de hacer bien las cosas y no, vos le estás quitando un derecho social a esa gente, eso no podés hacer. Y ya era cortar, era crítica, 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 y hasta que lo dejaba de hacer. Y de vuelta, con los lemas de campaña, inclusive muy importante. Margaret Thatcher, cuando toma el poder, uno de sus lemas de campaña era párate sobre tus propios pies. Fíjate la diferencia de lo que logró Margaret Thatcher, de párate sobre tus propios pies,
a para que vuelvan los asados los domingos. Eso es pan y circo, básicamente, ya de los romanos. Sí, 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 sí. Es un pensamiento abismal muy, muy diferente. Es uno posicionarse sobre un lugar y ver hacia el futuro. En cambio, el otro es, por decirlo de alguna manera, tener servido en bandeja todo, si se quiere. Totalmente. De hecho, un punto muy, muy importante, creo yo, si yo te doy, si yo te doy mi dinero para que vos vayas a jugar al casino, nunca vas a parar. O sea, hasta perderlo todo. En cambio, si yo voy a jugar al casino con mi dinero, puedo saber qué puedo hacer y qué no. Y como el gobernante de turno va asumiendo nada más, no generan riqueza en función a ciertos impuestos, yo te puedo financiar, financiar, financiar para sostenerme en el poder. Exacto, exacto, En exacto. última instancia es eso. Exacto. Ahí me hablaste de impuestos y como sabemos, hace muy poco Paraguay creo que quería sacar una ley en cuanto se pueda endeudar hasta cierto monto de lo que era su reserva. Con respecto a eso, ¿en qué quedó? Cómo está visto de cierta manera por la sociedad? Fíjate, sinceramente ahora no recuerdo cómo quedó el proyecto de ley, pero siempre y cuando se tomen las medidas que uno no avance, es decir, un país no se puede endeudar más de lo que mueve. De hecho, un país ni siquiera se tendría que endeudar, te dice mi ley. Y es muy cierto, porque esas funciones pueden ser asumidas por el sector privado y pueden llevarlo muy bien. De Exacto, vuelta aquí, de vuelta aquí la cuestión es de tiempo. Por un lado hay que manejarse muy rápido, por otro lado es lento y demás. O sea, uno sabe cómo son los sistemas públicos de repente en Latinoamérica o en Sudamérica. exacto, exacto, exacto. Bueno, para no cortarte más y para no quitarte más tiempo, te aviso que llevamos casi 40 minutos de nuestro inicio y Ah, antes de que nos deje, es una práctica habitual de este ciclo el poder pedir al entrevistador que nos dé o que nos nombre 3, 4 o 5 libros que hayan influido en su vida, ya sea personal, profesional, y que nos comente más o menos en qué consistió cada uno y por qué también. Sí, si fíjate, querés hacerlo. sí, totalmente, cómo no. Eh, el segundo ensayo del gobierno civil de John Locke, que es básicamente qué debe hacer y qué no un Estado, creo que es supremamente importante. Por otro lado, el engaño populista de Axel Kaiser y Gloria. También sigo mucho a Kaiser, por eso te voy a ir tal vez nombrando un poco a él, que es, no me viene el nombre muy bien ahora del título, que es sobre el igualitarismo, ¿no? La tiranía de la igualdad. Creo Ujú. que ahí se desmarca muy bien, y creo que de lo más importante, se desmarca muy bien de lo que es la igualdad y cómo desde el sector público muchas veces se va persiguiendo eso y olvidamos, creo, el valor más importante posterior a la libertad, que es la dignidad. La libertad te dignifica, porque la libertad en última instancia significa responsabilidad. Uno no puede, uno no puede ir entregando ciertos valores muy importantes a terceros y decir, toma, hacete vos cargo de mi vida. Eso no, en lo absoluto, no tendría que hacer. De repente, hay desde la función pública personas que te querían ayudar y demás, pero hay una frase que dice, quien se acerca con cariño en realidad es el peor de los verdugos. Creo que eso Argentina hoy día lo tiene claro con todo este peronismo que tuvo. Exacto. Sí, y también lo está padeciendo desde hace cuánto, del 45 más o menos. Así que bueno. Totalmente. Muchísimas gracias, Jesús, por tu minuto para poder compartirnos tu perspectiva. Estás invitado en una próxima edición para poder hablar y charlar con nosotros. Y bueno, te dejo un minuto si querés para poder comentarnos acerca de algunas actividades que tenga el Instituto Fernando de la Mora o alguna otra cuestión que te haya quedado por decirnos. Sí, utilizo el minuto para un cierre, Dale. que a mí me sirvió de repente. Hay una frase que dice, un paso, un pequeño paso en el camino correcto se puede convertir en un gran salto finalmente. A mí me tocó un inicio con un pequeño discurso de Gloria Álvarez. Hoy Gloria Álvarez estuvo con ustedes más temprano
y ese pequeño paso se convirtió finalmente en un gran salto porque fue en el camino correcto. A todas las personas que le interese, les invito a seguir al Instituto Fernando de la Mora, que aquí en Paraguay están haciendo un trabajo realmente interesante, con personas muy preparadas, muy formadas, y que se vendrán cosas muy buenas. Si por favor siguen al instituto, nos ayudan a difundir también, estaría buenísimo. Bueno, muchas gracias Jesús por tu reflexión. Y a lo que nos están viendo, les comentamos que mañana en el Conversando a las 21 horas tenemos a Walter Jerusalinski, artesano en informática, y en perspectiva a las 23 horas a Flor Danay Galván de México también, otra chica fuera de nuestras latitudes, así como Jesús, que es licenciada en Relaciones Internacionales y coordinadora activista laboral, nos estará dando su perspectiva. Así que bueno, muchísimas gracias Jesús, estamos en contacto, que tenga buenas noches. Igualmente un gusto, Juan José. Muchas gracias. Hasta luego. Igualmente, hasta luego, chao, chao.